Bien, vamos a ver el modelo CEO Retail y también el por qué le llamamos CEO. Como veis, es un modelo que lo que pretende es aportar una gestión integral a una organización de comercio detallista, del sector del retail por lo tanto, que persiga la excelencia en la misma. Es trabajar sobre todo el back office de una organización de retail. Lo he dividido en estas tres partes, ¿no? Diríamos la cabeza, que está formada por esa escucha, ese liderazgo y la cultura propia de la organización junto con la intuición estratégica y la innovación. Las extremidades, que es, diríamos, cómo tiene que actuar la organización, que es a través de procesos en consenso siempre con las personas para su mejora y gestionar los proyectos que tienen que dar futuro a esa organización. Para enfocar todo esto a la última parte, que son los objetivos. El objetivo, sobre todo, a perseguir, que es la sostenibilidad, es decir, una empresa económicamente viable, satisfactoria socialmente y que respete el medio ambiente. Bueno, al final, para explicar un poco ese modelo CEO de forma lo más breve posible, he destacado como 10 buenas prácticas que se aplican en el mismo y que nos pueden llevar a esa excelencia en la gestión. La primera es una escucha, es decir, todo tiene que partir de una escucha, pero una escucha en varias direcciones. Evidentemente el cliente, principalmente es el que hay que escuchar porque el enfoque de una organización debe ser hacia el mismo, pero no perder de vista otras escuchas esenciales como son la sociedad, ese entorno que nos puede condicionar, las personas de la propia organización en base a las cuales tenemos que ir tomando decisiones. Una tercera escucha sería la competencia, evidentemente debemos estar siempre al tanto de lo que hace la competencia y aplicar correctamente benchmarking, y finalmente a los proveedores con los cuales tenemos que colaborar y estrechamente con ellos. Esta sería la primera buena práctica. Vamos a una segunda, que es ejercer un auténtico liderazgo, ¿no? Un liderazgo que se base en el trabajo en equipo y consenso. Consenso en el sentido de diálogo, generar diálogo. En las organizaciones hay poco diálogo y el líder, el auténtico líder, tiene que conseguir ese diálogo y a partir de aquí tomar decisiones. Conseguir, evidentemente, el compromiso con las personas. También un liderazgo que se base en dos máximas. La primera, máximo interés por la productividad. Evidentemente todos tenemos que ser productivos, tenemos que ir hacia el máximo rendimiento, pero además que esta dirección tenga en cuenta a las personas. Por lo tanto, máximo interés por las personas. Esas dos máximas son vitales para conseguir un liderazgo auténtico de la organización. La tercera buena práctica derivada de ese modelo es que toda organización debe tener una guía, y aquí está el plan estratégico. Plan estratégico que en principio la guía principal debe ser esa misión, propósito, que es la razón de ser y objetivo principal de una organización, pero también la visión, es decir, qué quieres llegar a ser esa organización a largo plazo, y luego algo muy vital que va a conformar la cultura de la organización y también trabaja la estrategia, que son los valores que son los ideales y principios que tenemos que compartir. Es aconsejable que una organización haga un diagnóstico de la misma, y para ello yo siempre me refiero al DAFO, evidentemente, que es analizar por una parte el análisis interno con debilidades y fortalezas y por otra parte el análisis externo con amenazas y oportunidades, y las 5 fuerzas de Porter, que son la amenaza de los nuevos entrantes, también amenaza de posibles productos o servicios sustitutivos, el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, y analizar lógicamente también un punto central que es la propia competencia que tenemos. A partir de aquí, ese diagnóstico junto con lo anterior, sobre todo la misión, podemos definir lo que son los factores críticos de éxito, que son todo aquello que necesitamos y debemos hacer para conseguir la misión con éxito.
Por lo tanto, esto tiene que tener un feedback continuo. Diríamos que a la que conseguimos todos los factores críticos de éxitos identificados, que pueden llegar a ser las líneas estratégicas de una organización, pues ya podemos decir que la misión está cumplida y por lo tanto tenemos que renovarla. Y también, muy importante, el posicionamiento. Aquí también un feedback continuo con las líneas estratégicas, es decir, la organización tiene que dar un mensaje que claramente interpele al cliente de forma que el cliente, cuando tenga una necesidad, piense en esa organización. Vamos a pasar a una cuarta buena práctica relacionada con el modelo, que es la comunicación interna, algo que siempre, diríamos, predomina por su ausencia en todas las organizaciones. Aquí una serie de, diríamos, sugerencias para mejorarla, que son de Kotler. Una, por ejemplo, de entrada, es que una comunicación debe ser simple para que llegue al máximo número de personas. Además, utilizar metáforas, analogías y ejemplos, es aquel dicho, ¿no?, de que vale una imagen que 1000 palabras. Una tercera sugerencia es utilizar siempre diferentes forums. No es suficiente enviar un email, un tablón informativo en la organización, un newsletter, en fin, la comunicación más potente, sin lugar a dudas, dicho por todos los grandes expertos en la misma, es la comunicación verbal, pero en fin, verbal, email, newsletter, en fin, distintos, o webs internas, ¿no?, distintos foros a utilizar. Otra sugerencia es que no hay otro remedio, no nos queda más remedio que repetir las cosas varias veces, ¿eh? Repetir, repetir y repetir tantas veces como haga falta para que el mensaje al final llegue. Predicar, lógicamente, con el ejemplo y ser conscientes de lo que se propone. No vayamos a proponer algo que sea imposible de conseguir, con lo cual ya nadie nos va a escuchar. Entonces la comunicación se pierde y finalmente lo que estábamos diciendo, escuchar y ser escuchado, muy importante para que la comunicación sea eficaz. Una quinta buena práctica es el cuadro de mando integral. Tenemos que aplicar en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, algo más que los indicadores económico-financieros, ¿no?, que sería esa perspectiva que veis aquí arriba, perspectiva financiera, ¿no?, de la rentabilidad, aumentos de márgenes, etc. Hay que ir también a otros indicadores que muchas veces, por la no vigilancia de esos otros indicadores, nos lleva a que esa perspectiva financiera no se consiga. Si vamos a la base, es la base que realmente fundamental, ¿no?, que es la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Si no evaluamos, si no aplicamos indicadores a lo que es la formación, a lo que es el trabajo en equipo, a lo que es si aplicamos bien la estrategia o no, y a los sistemas de información, no podremos conseguir buenos indicadores finales, ¿no? El siguiente eslabón, que es la perspectiva interna, aquí he puesto 3 ejemplos dentro del comercio del retail, sería analizar con indicadores cómo nos va nuestro merchandising visual, cómo nos van lógicamente nuestras ventas, si servimos a tiempo, la logística es clave, y a partir de aquí el siguiente eslabón sería si conseguimos que el cliente esté satisfecho. ¿Satisfecho en cuanto a qué? Bueno, he puesto 4 ejemplos, ¿no?, en cuanto a precio, en cuanto a imagen que damos, en cuanto a la capacidad de cumplir con nuestros compromisos, algo vital en los servicios, la fiabilidad, y la capacidad de respuesta sería, pues, la rapidez, pero también en este sentido de capacidad de respuesta, la voluntad de dar un buen servicio. Bueno, si aplicamos indicadores, que no nos quedemos, sobre todo, la conclusión es, no nos quedemos solamente en los indicadores económico-financieros de una organización, sino también en los causales, ¿no?, lo que causa una rentabilidad, como son las 3 anteriores perspectivas. Vamos a una sexta buena práctica, quizás menos conocida, que es la intuición estratégica. Brevemente, para explicar, es decir, la intuición estratégica se basa en que, y probablemente muchos la aplicamos sin poner el título ese tan rimbombante que es intuición estratégica, muchos tenemos ejemplos históricos, nos basamos en la experiencia, en la práctica del día a día, y a partir de aquí, cuando hacemos un viaje totalmente relajados, con una presencia de ánimo
pues eso, lo que decía, relajada, nos viene un destello de lucidez, que es la idea. Entonces, cuando te viene esa idea de negocio, estoy aplicándolo al mundo de los negocios, entonces hay que dar una resolución con absoluta voluntad y persistencia en ello. Ejemplos de intuición estratégica pueden ser, por ejemplo, el caso de Starbucks, que su fundador tuvo un viaje a Starbucks, tuvo un viaje a Italia. Allí probó el café italiano en unas cafeterías italianas y vio que eso lo podía aplicar a cafeterías americanas, totalmente, en fin, realmente innovador, ¿no? Porque era realmente una innovación disruptiva en cuanto a que el café americano es muy distinto al café italiano, pero como vio ese entorno tan agradable, esas estancias tan agradables de los bares mediterráneos, lo aplicó en Starbucks y aquí, pues bueno, todo el mundo ha podido observar cómo es Starbucks, que son lugares más acogedores y evidentemente aquí ha ampliado la oferta y se puede pedir todo tipo de café. Vamos a una séptima buena práctica, que es la innovación. Innovación evidentemente indispensable en cualquier organización. Para la innovación es imprescindible la creatividad, pero también dos, diríamos, aspectos más a considerar, que es la innovación disruptiva, es decir, aquella innovación que es sencilla, que es accesible, que conveniente además y asequible. Esas cuatro patas es lo que genera una innovación disruptiva, que al generar ese tipo de innovación generas una nueva industria. Dos ejemplos muy claros son la innovación que tuvo en su momento Zara, que creó una moda accesible, sencilla, conveniente y asequible para gran número de consumidores que hasta ese entonces no podía llegar. O, por ejemplo, IKEA en el sector del mueble o complementos del hogar, ¿no? Que también ha cumplido, diríamos, estos cuatro requisitos de innovación disruptiva, para poner dos ejemplos. Y finalmente, el último vértice en la innovación es que se facilite la aportación de ideas, filtrar también, aplicar y, lógicamente, premiar, en el sentido de que facilite la aportación de ideas de todo el mundo de la organización, de todas las personas de la organización tienen que tener ese chip de innovación, pero lógicamente no cualquier idea es válida, con lo cual hay que filtrar y finalmente aplicar y, si tiene éxito, pues evidentemente premiar la misma. Una octava buena práctica es la gestión por procesos. Esto es vital para conseguir que una organización se oriente hacia el cliente. Un proceso es todo aquello que parte de necesidades y expectativas del cliente. Estos son las entradas al proceso. Luego el proceso va añadiendo una serie de actividades que lo que hay que procurar en las mismas es que aporten valor añadido con el objetivo de que el output final, la salida, satisfaga al cliente, es decir, satisfaga esas necesidades y expectativas iniciales. También teniendo en cuenta que todo proceso tiene que tener un objetivo como guía y tiene que contar con unos recursos que siempre van a ser limitados. De alguna manera, lo que nos aporta la gestión por procesos es esto último que aparece en imagen en esta transparencia, que es la orientación hacia el cliente, también a la sociedad, no hay que olvidarlo, el entorno que nos condiciona, orientación a las habilidades, con lo cual esto rompemos con la gestión tradicional que era orientado a las tareas. Vamos a un liderazgo como el que hemos comentado, un liderazgo basado en el consenso, en el compromiso de la gente, en la maximización del interés por la productividad, pero también por las personas, en objetivos globales, es decir, aquí no valen los objetivos de cada una de las áreas de la organización, que sí, que también, pero los más importantes son los objetivos globales, con lo cual rompemos con los reinos de taifas de la organización. También la prevención sistemática, nos tenemos que avanzar a posibles errores, la gestión por procesos eso lo trabaja a fondo mediante lo último que nos indica la transparencia, que es esa mejora continua y sistemática de los mismos en base a equipos de trabajo que mejoren esos procesos. Los proyectos vitales, aquí en verde aparecen las 5 funciones vitales de un proyecto. Cualquier proyecto que generemos en nuestro negocio debería cumplir esas funciones. Es decir, primero hay que planificar todo,
siempre cumpliendo los requisitos del cliente, lo que indique el cliente, tanto si es cliente externo como si es cliente interno, y en la planificación se trata de responder siempre al qué, el cómo, el por qué haces un proyecto, a cuándo y a qué, y quién lo hará, ¿no? Es decir, la planificación siempre, yo insisto, muy importante en cualquier proyecto, indicar su propio título, el título también importante, aunque parezca una cuestión menor, no lo es, todo el mundo se tiene que identificar con él y tiene que motivar suficientemente, el objetivo, que debe ser específico, medible, concreto y también con un tiempo concretado, y luego está la justificación, el porqué, el ámbito y quienes tienen que intervenir. Luego está la función de organizar y asignar el personal, instruir y liderar un proyecto en base al sistema de liderazgo y metodología de liderazgo que hemos comentado, controlar el mismo y a partir de aquí ir informando al cliente. Lógicamente, con el control puedes volver a empezar. La planificación no tiene que ser nunca rígida, hay que aplicar agilidad en las organizaciones. Y por último, la última buena práctica, que es el trabajo en equipo. No por ser lo último va a ser menos importante, sino quizás lo más importante. El trabajo en equipo es clave, ¿no? Aquí tenemos la imagen dels castellets, que es evidentemente un ejemplo de equipo que está basado principalmente en un buen liderazgo, uno que dirige y además implica a las personas dialogando con ellas, con lo cual se consigue ese consenso, y también evidentemente una comunicación que debe haber entre todos sus miembros. Para terminar y reforzar el trabajo en equipo, siempre sugiero que se aplique la metodología Belbin, en la cual define 9 roles principales que debe tener un equipo. Aquí están los 9 roles representados, no me extenderé demasiado, hay otros vídeos los cuales he editado que podéis consultarlo en detenimiento, pero en definitiva Belbin lo que hace es definir que en un equipo, para tener alto rendimiento, tiene que cumplir 9 roles. Cada uno de nosotros tenemos, el estándar sería 3 roles naturales, 3 que podemos llegar a asumir y 3 que mejor que nos olvidemos de ellos. Al final el equipo tiene que reunir esos 9 roles naturales, si no, pues hay que estirar de los de asumir, pero nunca, evidentemente, considerar los que tenemos que olvidar ya. Estos serían los equipos de mejora y los 9 roles de Belbin. Pues bien, nada más y muchas gracias por su atención.